Centro Familiar Cristiano de Santander presenta este mensaje predicado en una de nuestras reuniones. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. 15 minutos para comentaros algo acerca de lo bueno que Dios para con cada uno de nosotros. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué Dios le encanta los grandes desafíos o le gustan las cosas difíciles. Y me llama mucho la atención porque Dios no siempre busca lo mejor, muchas veces busca lo peor. La Biblia dice que lo vil de este mundo escogió Dios, ¿cierto? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los ricos. Que Dios escoge a las viudas muchas veces simplemente para poder manifestar su poder y manifestar su gloria. Y es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, pudiendo haber tanta gente capacitada, pero Dios no, le gusta complicarse la vida y busca a la gente más complicada. No sé si me voy explicando. Es cosa que nos miremos al espejo un poquito y podamos mirar cómo éramos hace un par de meses atrás, un año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás. En mi país dirían, nadie daba un peso por nosotros, o un céntimo de euro por nosotros. Pero hubo alguien que apostó por nosotros y ese fue Jesús. Y nos miró en su omnisciencia, omnipresencia, y cuando nos ve a nosotros dijo, este es un tipo o esta es una tipa, este es alguien que necesita algo de mí. Y yo quiero bendecirle y yo quiero hacer de su vida algo diferente. Y en una de esas narraciones, la que yo encuentro en la Biblia, simplemente la voy a leer y voy a hacer un breve comentario. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Eso se lo dijo Elías a la viuda. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, y esta es la respuesta, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta pequeña, cocida, debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuando nosotros leemos este pasaje, los versículos anteriores nos muestran a un Elías que había estado alimentándose por varios días, bebiendo agua de un arroyo, el arroyo de Kerit, y siendo alimentado por los cuervos. De mañana y de por la tarde los cuervos le traían alimentos y bebía agua del arroyo, hasta que un día el arroyo comenzó a secarse. Y Dios le dice a Elías, muy bien, yo te voy a enviar ahora a una viuda para que te sustente. Y yo siempre me he preguntado, ¿acaso en aquella zona, en esos tiempos de sequía, no habría un hombre acaudalado que podría haber ofrecido un mejor hospedaje, una mejor atención a este hombre, al siervo de Dios? Seguramente sí. Seguramente había un hombre acaudalado, seguramente había un hombre en mejor situación económica. Tal vez había un hombre que a pesar de la sequía que estaba allí reinando, él tal vez tendría mucho más abastecimiento guardado para poder darle alimento. Pero Dios dijo, no, yo te voy a enviar donde una viuda, para que esa viuda pueda darte el alimento. Para que esa viuda, que yo ya he preparado, ojo que la viuda ni siquiera se había enterado, pueda sostenerte, te pueda alimentar y pueda dar lo que tú necesitas. Cuando Elías llega allí y le empieza a pedir a esta mujer, para esta mujer se sorprendió. Yo creo que lo mismo nos hubiese pasado a nosotros, ¿no? La viuda estaba buscando los leños, tenía el último puñado de harina ya preparado con la masa mojada. Yo hago pan, entre paréntesis, me gusta mucho hacer pan. Y sé lo que es eso, ¿no? Seguramente ella la había preparado y lo tenía listo, porque sabía que era el último bocado que se iba a comer con su hijo. Entonces lo iban a cocer, se lo iban a comer y luego esperarían para morir por inanición, para morir de hambre. Y en eso estaba cuando llega Elías.
y le pide agua. Dame agua. Agua tengo, dijo ella. Pero la sorpresa de ella fue mayor porque le dice, y dame también un bocado. No es un bocado de pan. La mujer yo creo que puso unos ojos grandes y dijo, a ver hombre, me estás pidiendo lo último que yo tengo. Que luego yo lo estoy preparando para morirme, para dejarme morir y para yo morir con mi hijo. Y la palabra clave es aquí, que ella le dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Dame a mí primero. Esto a mí me lleva a entender que cuando Dios nosotros lo ponemos en primer lugar en nuestra vida y dentro de nuestras prioridades, cuando Dios nos desafía a hacer lo primero en nuestra vida, no es simplemente por una razón antojadiza. No es simplemente porque Dios ese día se levantó y dijo, le voy a fastidiar la vida a este hombre y le voy a poner un desafío grande, insoportable, que no sepa llevar. No. Yo creo que, y veo, cuando lo veo en la palabra y veo esta situación de Elías, a mí no me cabe la menor duda de que Dios lo hizo con esa mujer, no porque necesitaba a alguien que alimentara a Elías, sino porque simplemente Dios quería a esa viuda librarla de la muerte y quería darle la oportunidad de que pudiera seguir viviendo y pasar la experiencia de la sequía y sobrevivir a esa situación. Yo por mucho tiempo pensé y dije, bueno, Dios quería alimentar a Elías. Un día Dios me dijo, no, lo que Dios quería era bendecir a la viuda. Dios quería salvar a esa viuda, porque esa viuda estaba necesitada. Elías podía seguir siendo alimentado por los cuervos y haber buscado otro arroyo u otro pozo para haber seguido bebiendo agua, y Dios lo hubiese llevado allí. Pero la que estaba en una dificultad tremenda por la necesidad que estaba viviendo era esta viuda. Y ese día Dios se acordó de esa viuda. Y ese día Dios visitó a esa viuda como la única esperanza y la última esperanza que ella tenía para sobrevivir frente a la sequía que ella estaba enfrentando. Y en esta noche yo no sé si tú estás enfrentando una sequía. Lo dudo. Aunque hizo calor, no hay sequía. Pero hay otras sequías de otras índoles que nosotros podemos vivir en nuestra vida. La sequía que produce la soledad. La sequía de las emociones. La sequía de los sentimientos. ¿Y por qué no decir la sequía de la espiritualidad? Cuando la gente se le habla de Dios y están tan secos por dentro que ni siquiera se inmutan cuando Dios está presente o quiere actuar o les habla y quiere comunicarse con sus vidas. Y actuamos con indiferencia y actuamos con arrogancia. La sequía de las relaciones. Esa sequía que a pesar de que estamos rodeados de personas, pero tú y yo seguimos sintiéndonos solos. O aquellas mujeres que por años han criado hijos, pero en su vejez terminan viviendo una soledad en una residencia con pocos amigos y simplemente recordando la añoranza de días anteriores, porque tienen que sufrir el abandono, la sequía del abandono. ¿Sabes? A mí me da, cuando yo veo este pasaje, veo a un Dios que se acuerda de la gente que pasa por las sequías de la vida. Que pasa por la sequía de la soledad, que pasa por la sequía de la pobreza, que pasa por la sequía de la indiferencia, que pasa por la sequía del alma, que pasa por la sequía de las emociones. Porque el diablo le ha robado todo aquello que un día fue el verdor de su juventud, o fue el verdor de sus fuerzas, y todo ese verdor se transformó en una sequía de verano en su vida. Y que lejos de disfrutar la vida y de vivirla plenamente, simplemente vive una vida de frustración, una vida de estancamiento, una vida que no logran simplemente encontrarle gusto para poder seguir creciendo. ¿Sabes? Dios en esta noche, así como en los tiempos de Elías, también hoy está aquí. Y se ha acordado de tu sequía. Y se ha acordado de tu pobreza. Y se ha acordado de tu soledad. Se ha acordado de tus necesidades. Que Él se ha acordado de tus emociones, de tus sentimientos. Él se ha acordado de tu esclavitud, de tu opresión. Él se ha acordado. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto tus tiempos solos. Él te conoce mejor que cada uno de nosotros. Así como tal vez nadie había prestado atención a la viuda y a su hijo, pero había un Dios que sí se había puesto atención en esa viuda y en ese hijo. Tal vez nadie iba a pasar por allí para rescatarla y ayudarla, pero Dios sí se acordó de ella en los momentos de mayor necesidad para poder venir y poder bendecirle. Pero una palabra clave, ¿cuál fue? Dame a mí primero. Dios, para poder bendecir y proveer, Él pide ser el primero en nuestra vida. Él no quiere ser el segundo.
Él no quiere ser una pieza de adorno que simplemente tengamos allí en nuestra casa. No quiere ser el amuleto de buena suerte del cual nos aferramos para que nos vaya bien. No, Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Si tú estás dispuesto a aceptarlo en tu vida como Salvador, si tú estás dispuesto a aceptarlo en tu vida como el fiel compañero para nunca dejarlo, sino que para abrazarlo por la fe, como aquella tabla de socorro, ¿no? Como esa tabla de salvación, y estás dispuesto a aferrarte a Él como aquello que se te escapa la vida, déjame decirte, Él está dispuesto a ayudarte y acompañarte en este desierto de la vida, para que al cabo de tus tiempos tú puedas disfrutar de ella, para que esa sequía no sea permanente, sino que simplemente sea pasajera y puedas sobrevivir, puedas ser restaurado, puedas ser consolado, puedas ser aliviado por su palabra, por su presencia. Hace 2000 años atrás, Dios se acordó de la sequía de la humanidad. Y dice la Biblia que de tal manera nos amó, que envió a su único Hijo en la cruz, para que muriese en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe? Jesús se la jugó, Dios se la jugó a través de la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos poner nuestra mirada en Él y pudiésemos salir de la sequía en la cual nos encontramos. Un día yo tuve que entender y mirar al espejo y decir, ya basta. Yo no nací para sufrir. Yo no nací para vivir la soledad. Yo no nací para vivir desiertos. Yo nací para vivir una vida, y una vida en abundancia, una vida plena, una vida que desborda felicidad. No esa felicidad aparente, ¿no? Tú conoces esa felicidad aparente, ¿no? Donde la gente sonríe, pero por dentro llora. Donde los chavales y los jóvenes muchas veces mientras están con los amigos se dan palmadas en la espalda y se van de botellón y van de risa, pero luego en la casa tienen que masticar la amargura, tienen que masticar la soledad, tienen que masticar la indiferencia. Esa es una apariencia de felicidad. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que el desierto deje de ser desierto y se transforme, ¿cierto?, en un valle hermoso, verdor, donde el agua, donde la frescura, donde la riqueza de la presencia de Dios puede inundar tu vida, puede inundar tu corazón, puede inundar tu familia, puede inundar todo lo que a ti te rodea y puedas ser tú un huerto de aguas saludables, un huerto de aguas salutíferas, un huerto donde la vida pueda florecer y donde otros puedan alimentarse de ese huerto que es tu vida. Hoy Jesús pasa por aquí, como un día pasó por la casa, como Elías un día pasó por la casa de la viuda. Hoy día pasa Dios por aquí. Y la pregunta es, ¿quieres seguir viviendo la soledad, el desierto, la sequedad en tu vida? ¿O quieres tú tener en tu vida el verdor, la frescura, la riqueza y poder vivir y disfrutar de una vida abundante que solamente Dios puede darte? En esta hora es tu decisión. Si le das a Él primero, si le das tu vida a Él primero, y Él se transforma en lo primero en tu vida, Jesús dijo que todas las demás cosas vendrían por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscas el reino de Dios, cuando Dios es una prioridad en tu vida, Dios sana tu hogar, Dios sana tu corazón, Dios ordena tu familia, ordena tus relaciones, te rodea de gente edificante, te rodea de personas positivas, por decirlo, te rodea de gente que es motivo de bendición, pero Él tiene que ser lo primero en tu vida. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez un día hiciste una decisión por Cristo, pero sigues viviendo en el desierto. Claro, porque Él no es el primero en tu vida. Has seguido teniendo a Dios como el que acompaña, como el segundo plato, como el plato de fondo, pero no es el plato principal en tu vida. Él simplemente es un acompañante, pero no es el protagonista en lo que tú haces. Tu vida seguirá en un desierto. Pero en esta tarde y en esta noche yo te desafío, toma a Cristo como lo primero en tu vida. Deja de vivir en un desierto pasajero, deja de vivir en esa sequía que está sobre tu vida. Transforma tu vida en algo diferente. Deja que Dios intervenga de una manera poderosa y podrás disfrutar de esa vida abundante que Dios tiene para ti. La narración termina diciendo que cuando Elías fue alimentado y la viuda le dio a Elías lo primero, dice que el aceite nunca le faltó y la harina tampoco menguó, sino que hubo alimento para ella por el resto de su vida. Dios se preocupa de ti. Dios está interesado por ti. La pobreza, la miseria, las limitaciones no fueron diseñadas por ti. Dios diseñó abundancia. Diga conmigo, abundancia. Dios tiene para ti abundancia. Dios no es un Dios mezquino. Dios tiene abundancia y Él quiere que disfrutes de esa abundancia.